Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde noche, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10 va a ser nuestro texto. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a abrir también a preparar nuestra Biblia para estar leyendo ahí unos versículos. Alguna vez escuchaba a mi pastor que nos contaba una anécdota de un hombre que lo vieron saliendo de su casa con una mujer y se supone que este hombre no era casado. Y dice mi pastor que le preguntaron qué hacía esa persona ahí. Dice que esta persona le decía, bueno, es que es una amiga. Ah, es una amiga. Sí, es una amiga, pero tu casa es muy pequeña. No, sí, aunque dormimos en la misma cama, dormimos cada quien de espaldas, dice este hombre. No había nada entre ellos, no había nada que temer. Y hablaban acerca de la tentación, se le hacía una exhortación. Y este hombre le decía al pastor, si viera usted que yo ni malos pensamientos tengo. Ahora, esto es algo imposible, porque todos los seres humanos tenemos malos pensamientos. Si alguien aquí me dice que nunca tiene malos pensamientos, entonces es un ángel. Pero la Biblia nos habla, hermanos, de la tentación. Esto significa que cada uno de nosotros vamos a ser tentados conforme a nuestra concupiscencia. Y vamos a ser tentados, hermanos. La tentación no viene para fortalecer. Debe usted saber que toda tentación, viene para destrucción. ¿Sí me escuchó? Así es que necesitamos poner atención a donde nosotros estamos dejando o bajando la guardia, porque eso nos puede hacer caer en algún problema menor o mayor. Cualquiera que sea el problema, siempre traerá sufrimiento a nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10 del 12 al 13 nos hace una recomendación el apóstol y está hablando acerca de la tentación y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Yo te ruego bendigas, Padre Celestial, a la congregación, Señor. Danos sabiduría, Señor. Tu Espíritu Santo, Padre Celestial, sea moviéndose de una manera poderosa en esta noche, como siempre, Señor. Padre mío, porque tú no fallas, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, uses mis labios y seas tú hablándonos. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama resistiendo a la tentación. Resistiendo a la tentación. Las tentaciones, hermanos, son una de las cosas que todo cristiano estará enfrentando día tras día. Le vuelvo a repetir, no hay ninguno de nosotros que dijera o que pudiera decir que nunca ha sido tentado en nada. Todos hemos sido tentados en alguna área o en otra, por eso le decía hace un momento, conforme a la concupiscencia de cada uno. Unos tentados en el alcoholismo, otros tentados en la inmoralidad sexual, otros tentados en cualquier tipo de adicción, otros tentados a llevar al fanatismo, tal vez algún deporte, algún tipo de cualquier cosa en el mundo que pudiera llevarlo a amarlo más que a Dios. Eso es una tentación. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos tentados. Algunas personas, hermanos, se rinden a las tentaciones sin ningún esfuerzo. Déjeme decirle, hay quien no se resiste para nada a la tentación. Mire, yo he escuchado que muchas personas dicen respecto a su matrimonio, a alguna relación, que siguen ahí porque no se ha presentado alguna oportunidad. Eso significa
que esas personas no están siendo fieles porque tengan la convicción de que a Dios le agrada la fidelidad, sino que están siendo fieles porque no les ha caído nada. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Alguien que no le ha caído nada no significa que sea fiel, significa que no le ha llegado lo que anda buscando. Pero una persona, hermanos, que se resiste a la tentación, déjeme decirle, va a ser una persona que le van a estar llegando propuestas, oportunidades, pero nunca va a caer en lo incorrecto. Ahora, cuando digo nunca, no estoy hablando de que sea perfecta esta persona, pero sí estoy hablando de que esa persona se va a mantener siempre tratando de guardar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la mayoría de los que están en el mundo se dejan llevar por las tentaciones sin hacer ningún esfuerzo. Es más, ¿qué cree? Lo que buscan son tentaciones. Hay adrenalina, hay emoción, hay presunción, presumen lo que andan haciendo, presumen lo que están viviendo. Si alguna persona cae en la tentación de ser vendedor de algún tipo de cosa indebida, cosa prohibida, presume lo que ha ganado por medio de ello. O presume sus ganancias, o presume lo que tiene. Si algún hombre anda con una mujer que no es su esposa, se siente el gran hombre sin saber que detrás de él está Satanás para darle un garrotazo en la cabeza y tirarlo con toda su familia. Es lo que muchas veces, hermanos, no estamos considerando. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, la tentación, hermanos, déjeme darle la definición. Algunos la definen como seducción a hacer lo malo. Si yo le pregunto, ¿qué es para usted la tentación? Alguien pudiera decir, bueno, la tentación es a lo mejor traicionar a mi esposa o a mi esposo, o robar. Y claro que sí, entra en medio de eso. Eso sí es cierto, hacer algo malo es una parte de una tentación, pero realmente la tentación es una seducción a nuestros deseos naturales dados por Dios. ¿Cuántos me escuchan? Cada uno de nosotros tenemos una moral dada por Dios, un deseo dado por Dios, y la tentación es ir más allá de los límites que Dios nos ha puesto. ¿Cuántos me escuchan? Para ir más allá, fuera de esos límites que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios nos ha dado todo tipo de deseo que son legítimos. Hay deseo, hermano, que es exclusivamente para el matrimonio y es un deseo legítimo, pero exclusivamente para el matrimonio. Hay deseos, hermanos, que no tiene nada de malo, pero la tentación es cuando el diablo lleva a ese deseo más allá de los límites que nos puso Dios. ¿Cuántos me escuchan? Es bueno que el hombre se case, y eso no lo ve desagradable el Señor, gloria al Señor. Es bueno que tenga mujer. ¿Cuándo es cuando el hombre es tentado? ¿Cuándo es cuando el hombre ya no está en la voluntad de Dios? Cuando cruza ese límite. El Señor le dio una mujer y debe de mantenerse con una mujer, y viceversa en el caso de las mujeres. Así es que el diablo, hermanos, está provocando que los seres humanos vayan más allá de los límites que Dios nos ha puesto. Es una incitación a ir más allá de los deseos y límites que Dios nos dio. Toda tentación se basa en la fantasía. Esto es algo que no podemos ignorar. Toda tentación, hermanos, es solamente una fantasía. ¿Qué significa esto? No significa que no sea real. Significa que comienza en el mayor de los casos en algo solamente imaginario, de cómo serían las cosas. Desde ahí el ser humano es tentado. Cuando está pensando, ¿cómo serían las cosas si me topara con esta persona, con aquella? Si yo agarrara tantito dinero de ahí, si yo trabajara en aquel negocio, ¿cómo sería si yo dejara un poquito la iglesia, si dejara de orar un poco? ¿Cómo sería? Y ahí comienza la tentación de parte del maligno, porque él desea llevarnos, hermanos, a un lugar donde Dios
ya no se hace cargo de nosotros. No es porque no pueda o porque no quiera, simplemente porque nosotros mismos lo rechazamos. ¿Sí me está escuchando? Déjeme decirle, cuando una persona cae en tentación, es porque ha estado trabajando el maligno en esa mente. Ninguna persona puede decir: ay, es que yo iba en la calle y de repente nos pasamos rozando codo con codo y ¡pum!, salí embarazada. Así no sucede eso. Siempre hay un pensamiento, poco a poquito, poco a poquito. Déjame decirte, el diablo le agrada trabajar en las pequeñeces. Hay gente que se le hace muy fácil ignorar algunas leyes de parte de Dios. Solamente es un poquito. Y le agarran un poquito al diablo, y mañana le agarran otro poquito, y pasado mañana otro poquito. Cuando se vienen a dar cuenta, ya no pertenecen a Dios, pertenecen al maligno, porque los sedujo. Tú eras una persona tal vez de oración, eras una persona de ministerio, eras una persona que honraba a Dios, que te levantabas, leías la Biblia, orabas, y fuiste seducido a ya no hacerlo. Déjame decirte, te está arrastrando la tentación y el maligno está trabajando en la mente. Y déjame decirte, no creas que él solamente lo está haciendo por deporte. Él lo está haciendo porque tiene una finalidad, y esa finalidad es de llevarse almas al infierno. ¿Te vas a pensar que él anda distrayendo a la gente solamente pues para que se enoje el Señor? Él lo hace porque quiere llevarse el mayor número al infierno. Pero el maligno, hermanos, lanza un pensamiento, o de una u otra manera nos incita a llevar los límites que Dios nos ha puesto a otro nivel. Y esto es lo que hace, hermanos, que mucha gente caiga en tantos graves pecados. Todos los pecados son graves, pero hay gente que hace tanta tontería porque ha dejado que el diablo trabaje y se involucre en su mente. Hermano, usted debe entender, usted y yo debemos de entender que Dios nos ha puesto límites. ¿Cuántos me escucharon? Alguien pudiera pensar: es que esta tentación me la puso el Señor. Déjeme decirle que Dios no es un tentador. El tentador es el diablo. Santiago 1:13 dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga pues que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, da a luz muerte. ¿Sí se da cuenta cómo la tentación, cómo el maligno no es tentador solamente para divertirse, como para pasar un buen rato? ¿Se da usted cuenta que todas las tentaciones que vienen a nuestra vida tienen un fin de destrucción? Ninguna tentación, cualquiera que sea, usted es tentado a hacer algo incorrecto, usted es tentado a pasar un límite que Dios le ha puesto, debe de saber que el maligno con eso está ganando algo de su vida, algo de su familia, algo de lo que usted ha logrado. ¿Sabe cuántas personas han echado a perder imperios por una tentación? Ay, es un ratito, es poquito. ¿Qué tanto es robarle tantito? ¿Qué tanto es un poquito de esto, un poquito de aquello? Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Afortunadamente, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios dice: no erréis. Ahí debería decir que no seas brutos, ¿verdad? No seamos brutos. Dice: no erréis. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Lo que usted y yo hacemos en la intimidad, Dios lo está viendo. Y hay cosas que para Dios son muy sagradas, que para alguien pudieran ser a lo mejor graciosas
o pudieran ser a lo mejor ofensivas, pero hay cosas que para el hombre o el hombre las ve mal, pero para Dios son sagradas. Pero hay cosas que el hombre las ve muy bien. No tiene nada de malo. O se está escondiendo porque sabe que tiene mucho de malo, ignorando que Dios está en su trono, desde su trono, viendo lo que estamos haciendo. Y el pensar, mis hermanos, que no sucederá nada, es un pensamiento muy tonto. ¿Cuántos me escuchan? Siempre va a haber consecuencias de nuestras buenas y malas decisiones. Siempre. Siempre va a haber consecuencias de lo que usted está haciendo, de lo que usted está planeando, de las malas decisiones que hicimos, siempre habrá consecuencias. Recuerde que la palabra de Dios dice en Mateo 4:3, dice que el maligno es tentador. Él está buscando la manera de que usted pase ese límite. Hace un año o pasado del año escuchábamos acerca de las caravanas. Hace unos meses escuchábamos de una caravana que venía de Centroamérica con mucha gente. Pero hace un año y medio, cuando estaban pasando por acá por México, y aquí en México detuvieron esas caravanas, mucha gente opinaba y decía: ¿cómo es posible que un país que migra, cómo es posible que esté deteniendo a migrantes? Ahora déjeme decirle algo, en mi opinión, es que yo no puedo pasar en el patio de nadie como se me dé mi regalada gana. Imagínense que nada más de repente ahorita alguien: ay, deme chance, no voy a pasar por ahí por la puerta, voy a subir y voy a pasar por las láminas, ahí voy a brincar a otra casa. Como que no sería normal, ¿verdad? Ahora, cuando usted pasa los límites, no voy a pensar que no va a suceder nada, porque se está metiendo en un territorio donde usted ya no tiene control, o de por sí nunca tuvimos control, pero donde Dios nos estaba protegiendo. Hay una parte, hermanos, donde Dios tiene cobertura sobre nosotros, pero también hay un lugar donde el Señor dice: no vayas para allá. ¿Sabes por qué el Señor, si el Señor nos pudiera proteger aún en el lugar más feo, cuando nosotros vamos a ese lugar, por qué el Señor no protegió a Israel en el mismo Egipto? ¿Sabes qué hizo el Señor? Sal de ahí, no te quiero ahí, no quiero que estés en ese lugar, no quiero que estés en esa condición, no quiero que estés con esa gente, te vas a corromper. Sal de ahí, porque aquí está mi cobertura. Aquí te voy a proteger. Yo no te voy a estar protegiendo porque tú vas a ir a evangelizar a un prostíbulo, a una cantina. Ay, pastor, es que pues para convencer al amigo me tuve que echar unas 2, 3 cervezas ahí con el amigo para decirle: Cristo te ama, ahí nos vemos. Ya salió más mareado que otra cosa, pero estaba evangelizando. ¿Cuántos saben que no es así? Pero somos tentados a ello. Somos tentados, hermanos, a cruzar los límites, y Dios nos libre. Ahora déjeme decirle algo: siempre que sea tentado, antes de tomar cualquier decisión debe hacerse unas preguntas, y una de ellas debe de pensar cómo será afectado espiritualmente por esa tentación. Ay, es que yo estoy pensando que voy a tomar esta decisión, y le guste o no le guste, yo tengo derechos. ¿Sabe cuántas veces he escuchado de que yo tengo derechos de ser feliz? Muchas veces he escuchado eso. Ay, es que yo tengo derecho a ser feliz, y como si le estuvieran diciendo a Dios: y es que Dios no me deja, no me da chance de ser feliz, ser libre. No se acuerdan que Él es el dueño de la libertad, pero a lo mejor la mayoría de nosotros pensamos así alguna vez. Y muchas veces dicen: es que tengo derecho a ser feliz. Mire, cuando le venga ese pensamiento de que usted tiene derecho a ser feliz, debe de pensar: ¿qué tanto le va a afectar eso espiritualmente? Si Dios está de acuerdo con lo que usted está pensando, lo puede hacer con toda tranquilidad. ¿Sí me escuchó? Mas si Dios se opone a lo que usted ha decidido hacer, oh, mi hermano, mi hermana, más le vale no comenzar con ese viaje.
Más le vale no comenzar con ese proyecto, porque Dios mismo va a permitir que sea derribado. ¿Cuántos me escuchó? Ahora, otra de las cosas que nos pueden afectar es cómo nos puede afectar esto emocionalmente, espiritual y emocionalmente. Ya no hablemos de lo económico, que la mayoría de las tentaciones siempre atacan nuestra economía, pero ya no hablemos de eso. Hablemos de cómo ataca esa tentación, cómo ataca espiritualmente nuestras vidas y también emocionalmente. Hay muchas personas que después de ese ataque nunca se vuelven a levantar emocionalmente. Caen en depresión, Dios les perdona, pero ellos mismos ya no se pueden perdonar. Es por eso, hermanos, que Dios nos ha puesto límites. ¿Cuántos me escuchan? Es por eso que estamos en contra de hombre y mujer, porque Dios puso límites. Es por eso que estamos en contra de que una persona que no debe de tener novio, no debe de tener novio o novia, porque hay límites. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos capítulo 4 hay un texto que está hablando un poco acerca de esto, acerca de la tentación. Hebreos 4, vamos a leer desde el 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay nada más por el momento. Ahora, este texto, este versículo, hermanos, nos habla la palabra de Dios que cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier intención del corazón, corrígelo con ello. Cualquier plan que tengas, acude a la palabra de Dios. Deja que ese pensamiento, que la palabra de Dios vaya quebrando lo que tenga que quebrar en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Dice más adelante: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En pocas palabras, cualquiera que sea la tentación, Dios está viendo tu reacción. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí escuchó? Que el Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora le está diciendo el apóstol, dice: dime de qué eres tentado tú. Ay, no, pues soy tentado de homosexualismo. No sé, pero Dios venció todo eso, no cayó. Fui tentado en hurto, el Señor no cayó. Fui tentado en esto, en aquello, en todo eso, hermanos, dice la Escritura, no tenemos un sacerdote que desconozca eso. Él conoce eso, Él derrotó todo eso porque derrotó al diablo junto con todas sus artimañas. Y usted y yo, por medio de Él, podemos tener la victoria. Continúa diciendo el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy tentados tal vez hasta este momento. Tal vez la hemos librado hasta aquí. Pero hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de venir al altar, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedirle ayuda al Padre. Pedirle ayuda al Señor, porque Él sabe ayudarnos en cualquier situación, en cualquier tentación. ¿Sabes cuál es el problema de las personas que están cayendo en las tentaciones? El problema no es que sea débil, porque a veces dicen: ay, es que la carne es débil. Qué casualidad. Sí, tal vez la carne sea débil,
pero tenemos un Dios poderoso. ¿Sabes por qué el ser humano cae en la tentación? Porque cuando le vino ese pensamiento, nunca quiso compartirlo con el Señor, nunca se lo platicó, nunca vino al altar a decirle: Señor, ayúdame porque siento que estoy fallando o porque tengo un deseo incorrecto. ¿Sí me escucha? Pero como este mundo, hermanos, está hablando mucho de que tienes que amarte a ti mismo, tienes que darte tus gustos, tus deseos, vive la vida, se vive una vez. Este mundo está gritando eso. A la carne lo que quiera. Eso dice el diablo, eso dice el mundo. Pero si tú vienes antes de tomar una decisión, vienes al altar y dices: Señor, ayúdame porque tengo deseos de ver pornografía. Señor, ayúdame porque he estado viendo a una persona que no es mi esposo o que no es mi esposa. Señor, ayúdame a que se descomponga la tele porque esa novela está muy fea. Mejor apaga la tele. Pero habla con el Señor, platica con el Señor, tienes que venir al Señor. Ahora, otra cosa que nos va a ayudar, hermano: no ande viendo lo que no tiene que ver, porque hay gente que se paga su propia tentación. ¿Sí me escucha? Hasta pagan para que sean tentados. Vamos a ver esa película, págala pues. Ya saben de lo que se trata la película, se hacen guajes, pero ya saben de lo que se trata lo que van a ver. La mayoría de películas, algunas ya salen ahí cuáles son las referencias: matarse a morir o muerte hasta al 100%. Y usted toma la decisión si la ve o no la ve. Usted puede tomar la decisión. Ay, sí, pero eso no me va a caer en tentación. Con que esté viendo y la vuelva a repetir y la vuelva a repetir, la vuelva a ver, ya cayó en la tentación. Mis hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Estoy terminando. Usted y yo sabemos que la prueba y la tentación no son lo mismo, son algo muy diferente. La prueba, hermanos, con perseverancia aumenta nuestra fe. Cuando usted está en una prueba donde Dios lo metió, solamente manténgase firme. Si hay una prueba donde Dios lo puso, Dios lo está probando, está probando su fe, está probando su carácter, está probando algo de usted. Solamente manténgase firme, honrando al Señor, amándole con todo su corazón y siendo obediente, y pasará con palomita esa prueba. Más sin en cambio la tentación es diferente. La tentación, hermanos, es para destruirnos. No se quede en la tentación. No se quede firme ahí en la tentación. Ay, Señor, aquí estoy viendo eso, pero ayúdame a que ya pase. Usted corra. ¿Cuántos dicen amén? Huya de la tentación. Usted es tentado a ya no estar leyendo su Biblia. Huya de eso. Corra, agarre su Biblia y póngase a leer su Biblia. Pues dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si él dice: es negro, usted dígale: no es cierto, es blanco, porque así dice el Señor. Hablo de lo que dice la palabra de Dios. Así es que, mi hermano, en la prueba puede estar tranquilo, pero en la tentación, muévase rápido y venga al trono de la gracia. ¿Cuántos me escuchan? Para que el día de mañana no digamos: caí y no supe cómo fue. Porque ese dicho los seres humanos lo tenemos mucho. No me di cuenta. Ay, sí, nos agarró volando, ¿no? No nos dimos cuenta. Ay, ese dinero se pegó en mi mano, quién sabe qué llevaba, creo que resistol. La tentación, hermanos, empieza de algo muy pequeño. No le busque mangas al chaleco, como se dice, pero manténgase solamente buscando la voluntad de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Lo que usted decida, déjeme decirle, no es algo así como que simplemente lo venció la tentación. Dios ya venció todo eso. El Señor Jesús ya venció todo eso. Y si caemos en algo, no eche culpas a segundos o a terceros, porque nosotros tuvimos la opción de decirle no al diablo. Y hoy en día, en este día, tenemos la opción de decirle no. Yo le sirvo a Cristo, yo amo a Cristo, vivo para Cristo, y si muero, salgo ganando porque muero para Cristo.
¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios.